Hola, mi nombre es John Freddy Martínez, soy estudiante del CEIPA de Administración de Empresas. Hoy vamos a hablar de dos países. Brunei es un país del sudeste asiático y de Angola, un país de África. Brunei es un país pequeño de 5.500 kilómetros cuadrados con una población de 425.000 habitantes, de los cuales una cuarta parte es inmigrante. El 75% de esa población practica el islamismo. Es un país con un alto índice de vida, un alto nivel de vida debido a la exportación de petróleo y sus derivados. Esa es la economía básica en el país. Está rodeado por países emergentes, son Malasia, todos los países del sudeste asiático, está cerca de la zona que en este momento más comercio maneja alrededor del mundo. Es un punto clave para el comercio mundial. Brunei tiene unas ventajas competitivas muy grandes a pesar de su pequeño territorio y tiene un nivel de vida, como lo mencionaba, muy alto, inclusive para los estándares del sudeste asiático. Contrario a Angola. Angola es un país muy grande, país de 1.245.000 kilómetros cuadrados, en comparación es un poco más grande que Colombia. Es un país con unos 28 millones de habitantes, pero que viene de una larga guerra civil, lo que no le ha permitido crecer. También su economía está basada en la producción y exportación de petróleo y en una medida mucho más pequeña de diamantes. Es un país con altos niveles de corrupción, con bajos niveles de educación. Está rodeado de países con condiciones iguales o inclusive peores. Entonces no es un país que ofrezca grandes ventajas en cuanto al comercio, ¿sí? Brunei, a pesar de que es un país mucho más lejano, debido a las características de su población, de su gobierno, al manejo que se le ha dado a la economía y a la infraestructura que maneja el país, es un país con el cual se pueden establecer relaciones mucho más favorables para Colombia. Entorno político legal. El riesgo político cubre los riesgos de escasez de divisas, guerras y evoluciones. Brunei tiene un riesgo político legal muy bajo, en comparación con Angola, que lo tiene muy alto porque tiene una situación política y económica de alto riesgo, y tiene un sector empresarial muy difícil, lo cual puede tener un impacto muy significativo en el cumplimiento de los pagos. En cuanto al intellectual property, en el caso de Brunei, su IPRI es de 4.63, lo cual quiere decir que, teniendo en cuenta los datos históricos, es preciso decir que este es uno de los países en vía de desarrollo con mayores ingresos per cápita del mundo, por lo que el Fondo Monetario lo califica en esta categoría, pero teniendo en cuenta que el nivel de desigualdad social es bastante amplio, debido a que la mayoría de esos ingresos son para engrandecer la fortuna del sultán. Y en Doing Business, Brunei ocupa el puesto 72, Angola el 182. Angola ha caído un puesto en este ranking, lo que indica que se ha hecho más difícil hacer negocios en el país, y en el caso de Brunei ha mejorado su posición. Entorno económico. En el caso de Brunei, su PIB es muy interesante. Su deuda pública en el 2016 fue de 309 millones, con una deuda del 3%, y es el segundo país con menos deuda en cuanto al PIB en el mundo. En el caso de Angola, es la economía número 64 por volumen. Su deuda pública en el 2015 fue de 60.720 millones. La economía de Brunei creció principalmente por la producción y comercialización de petróleo. En el caso de Angola, el país posee numerosos recursos naturales como petróleo, gas natural, cobre, entre otros. Durante los últimos 5 años, la economía angoleña registró un rápido crecimiento con una media de 18% por año. En el caso del Producto Interno Bruto de Brunei, en el 2016 ha caído 2.5 con respecto al año anterior. Y en el caso de Angola, el país posee numerosos recursos naturales como petróleo, gas. En el caso del PIB per cápita de Brunei, fue de 24.33 euros, por lo que se encuentra en el puesto 32, y en el caso de Angola el PIB fue de 2,81 euros. El desempleo en Brunei tiene una cifra muy buena. Podemos decir que la industria desarrollada en el país ha permitido ofrecer puestos de trabajo
y se ha mantenido del 2011 al 2015 en 2.7%. En el caso de Angola, el desempleo es altísimo, aún a pesar de ser un país productor de petróleo. La inflación en el caso de Brunei en el 2015 fue del 0%. En el caso de Angola, la inflación acumulada en el 2017 es del 15%. Y finalmente, en cuanto al Global Competitive Index, Brunei es un país calificado como emergente, se encuentra bien situado en el ranking de competitividad, ocupando el puesto número 26. En el caso de Angola, es una economía enganchada a la comercialización de petróleo. Angola tiene un pésimo ambiente de negocios con una burocracia excesiva y complicada que alimenta la corrupción. Los ingresos procedentes en el caso de Brunei hacen que sea una de las economías más ricas del mundo, pero los esfuerzos de larga data para modernizar la estructura económica han tenido un éxito limitado. En el caso de Angola, la riqueza de recursos naturales de Angola ha ayudado a atraer la inversión extranjera directa y facilitar una década notable de crecimiento económico. Sin embargo, la economía sufrió recientemente un choque estructural debido a la baja en los precios del petróleo. Comercio exterior. Brunei tiene un rol interesante para el comercio exterior con Colombia. Dos acuerdos comerciales cruciales están en proceso de negociarse, RCEP y TPP. Esto va a tomar un tiempo, pero cuando se logre, Colombia tendrá acceso a Asia-Pacífico con posiciones arancelarias privilegiadas. Adicionalmente, a pesar de no tener una importancia de infraestructura multimodal, sí está más organizada burocráticamente en cuanto a su índice de logística, lo cual quiere decir que sus aduanas, sus cadenas de suministros trabajan eficientemente y tienen una balanza comercial positiva. En el caso de Angola, Colombia no tiene ningún acuerdo comercial con Angola. Los países africanos que más importan productos de Colombia son Sudáfrica y Costa de Marfil. Sin lugar a dudas, la plata que le entra a Angola debido a su exportación de hidrocarburos es invertida en gran medida en su infraestructura multimodal, lo cual se debería reflejar en su índice de logística, pero no es así. La corrupción y las trabas burocráticas hacen que convierta a este país en una infraestructura que se mal maneja por la burocracia. Adicionalmente, esta infraestructura no ha disminuido su alta tasa de desempleo, a pesar de tener un PIB más alto. El de Brunei, su corrupción y el mal manejo gubernamental del país hacia sus relaciones con inversionistas extranjeros sean de mayor riesgo. Buenos días, mi nombre es Tatiana Quiseno. Les voy a hablar de las IED relacionadas entre Angola, Brunei y Colombia. Vamos a empezar con Angola. No se presenta inversión extranjera directa por parte de Angola en Colombia en los últimos años. Que no se presente inversión extranjera directa en el país por parte de Angola no quiere decir que no sea un mercado que le pueda no interesar al país, en donde de acuerdo con las inversiones realizadas por el país en el mundo y en Latinoamérica se puede presentar una oportunidad en el sector de telecomunicaciones. Según FDI Márquez, Angola registró solo proyectos de inversión en América Latina y el Caribe, uno en Venezuela en el sector de bienes y servicios petroleros y mineros y el otro en Brasil en el sector de telecomunicaciones. Al no presentarse inversión entre Colombia y Angola, no se destaca ningún sector, pero de acuerdo con las inversiones en Latinoamérica se puede presentar algún tipo de negociación en telecomunicaciones. Vamos a continuar con Brunei. No se presenta inversión extranjera directa por parte de Brunei en Colombia en los últimos años, ni en ningún país de Latinoamérica. Existe una limitada inversión del país en Latinoamérica porque ha encontrado otras opciones en países más cercanos geográficamente y porque a la fecha no se encuentra con ningún tratado de libre comercio que facilite una mayor interacción comercial. No se presenta inversión extranjera directa entre Colombia y Brunei, pero en el 2016 se presentaron exportaciones de maquinaria y equipo de la industria metalúrgica. Al no presentarse inversión extranjera directa entre Colombia y Brunei, no se destaca que ningún sector pueda ser una oportunidad de negociación en inversión en el sector metalúrgico e industrial. En conclusión, en la actualidad, los incentivos a la inversión en Colombia son pocos, son limitados por la alta tributación, por lo que ha ocasionado que se fugue la inversión extranjera directa a países como México, que cuenta con mejores condiciones tributarias y una mano de obra más barata.